Vamos ahora pues a leer la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Y dice así pues la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Pues el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba. Diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová.
Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad de Real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamado de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo su pueblo a Jerusalén. Amén. Señor, bendiga su palabra. El capítulo pues que acabamos de leer es la continuación de lo que habíamos compartido la última vez. Nos acordamos que fue el pasaje, el capítulo del pecado de David con Betsabé. Es uno de los pasajes pues más impactantes de la Escritura, de cómo un hijo de Dios, como un santo de Dios, el autor de la mayor parte de los salmos que están en la Biblia y que luego pues nosotros cantamos, los salmos modificados, pues el autor de buena parte de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, estos salmos que pues revelan esta tan profunda espiritualidad, pues David hubiera tenido una caída tan grave en el pecado. Entonces, dice en la Escritura, en el libro de los Proverbios, que el proceder de la mujer adúltera es así. Dice: come, bebe y se limpia pues después el rostro y dice: de aquí no ha pasado nada, ¿no? Es el proceder no solamente de la mujer adúltera, sino también el proceder natural de todos los hombres. El cometer el pecado y pues decirse a sí mismo: aquí no ha pasado nada. Continuar pues como si nada hubiera ocurrido. Pero sí que había ocurrido algo, y bien grave y muy importante, porque David había pues no solamente cometido el adulterio con Betsabé, sino también había él utilizado su poder y su autoridad como rey para quitarle la vida a una persona, a un hombre, y después de esa manera poderle quitar también su mujer de una manera legal. Esto pues también había sido al final de dominio público. Esto que ocurrió en la intimidad de las cámaras de David y después las maquinaciones de su corazón, digamos, por las cosas que ocurren, acaba sabiéndose. Y es lo que dice en el versículo 14 Natán, el profeta Natán, a David cuando lo está pues confrontando con su pecado. Dice: por cuánto en estas cosas has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces vemos que las cosas al final normalmente se acaban sabiendo. Y el Señor Jesús en el Evangelio dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Entonces esto es también una razón pues para que nosotros no pequemos, porque primero nada se gana con él, y si no, pues lo único que se gana es vergüenza y confusión. Y al final pues vemos, dice: no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y pues esto que hizo David en oculto llegó a ser conocido de toda la gente, y de esta manera estaban diciendo, blasfemando. Estaban los enemigos de Jehová blasfemando. Mira el rey David lo que ha hecho, él que es ungido de Jehová, él que debería de guardar y hacer guardar la ley de Dios en el pueblo. Cómo él ha pecado. Pues vemos que por cuanto él había hecho pues ese pecado, por cuanto había también hecho blasfemar contra Dios a los enemigos de Jehová, pues el Señor pues veremos que envía su disciplina, la vara de corrección para la vida, para el alma, para el corazón de David. Pero fijémonos, este capítulo que hemos leído
en buena parte del mismo, la primera mitad de este capítulo, trata acerca de cómo David es llevado a un verdadero arrepentimiento. Y el medio por el cual David llegó a ese arrepentimiento fue Natán, el profeta Natán. Y pues el profeta Natán pues le dio una palabra por un símil, por una comparación, una historia, ¿no? Entonces David se llegó verdaderamente a verse reflejado él lo que había hecho, y digamos que se vio entonces expuesto, se vio confrontado con su pecado. Con todo y con eso, antes de pasar a considerar pues esta palabra que le trajo Natán, con todo y con eso nos podemos preguntar si eso era todo. Si realmente después de haber comido, haber hecho, pues comido y bebido, pues David se levantó, se limpió la cara y dijo: aquí no pasó nada. En este pasaje no se nos dice pues gran cosa, pero si confrontamos este pasaje con otro pasaje de la Escritura, pues vemos que eso que había hecho David le estaba rondando la cabeza. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Eso que había cometido David, pues estaba pesando en su conciencia. Y no es mucho decir, o no es decir demasiado, si lo miramos, por ejemplo, con el Salmo 51, que es el salmo que compuso David, precisamente con motivo de este pecado, cuando fue llevado al arrepentimiento. Porque decía en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y este salmo y estas palabras fueron dichas con motivo de ese pecado de David con Betsabé. Mi pecado está siempre delante de mí. Después hemos cantado el Salmo 32. Y aunque no se nos dice la ocasión de este salmo, podemos inferir que podría ser también estar pues hablando de lo mismo cuando decía que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, versículo 3, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero después dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así pues vemos que ahí está la conciencia que el Señor ha puesto en el interior de los hombres, que es un recordatorio de la ley del Señor, con la cual pues Dios pues inscribió, Dios grabó la ley de Dios en el corazón de los hombres, en el corazón de Adán, cuando lo creó pues puro, inocente, santo, creado a su imagen y semejanza y sin haber conocido el pecado, con lo cual pues quedó con la conciencia, pues con la ley de Dios en su conciencia. El hombre ha caído en pecado, todos los hombres pues son pecadores, todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, pero algo de la gloria original queda, algo de la justicia original queda, porque algo de la conciencia todavía queda en el hombre. Si alguien es completamente despiadado, cuando alguien es completamente pervertido y hace pues crímenes terribles, decimos es un hombre sin conciencia. A veces dicen desalmado, ¿no? Para hablar que ha perdido completamente pues esta marca, esta señal de la conciencia que está en todos los hombres, y que, bueno, pues está para recordar a los hombres acerca de su proceder, sea bueno o sea malo. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, y está hablando allí del hombre en estado natural,
está hablando de la conciencia de los hombres. Y en el capítulo 2, versículo 14-15, cuando dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ¿vemos? Dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, por lo tanto, está puesta en nuestro interior y nos defiende en nuestros pensamientos cuando, pues, en conciencia decimos: yo no tengo culpa en este asunto. Cuando puede decir: yo tengo la conciencia limpia en este asunto, en mi manera de comportarme, etcétera, etcétera. O bien la conciencia nos señala, nos pone el dedo en la llaga y nos dice cuál es nuestro pecado. Y entonces vemos que está también para acusarnos, hace el papel de fiscal para mostrarnos y acusarnos de nuestros pecados. Entonces vemos que esto es un rastro todavía en nosotros, esto es un remanente que queda en nosotros de esta justicia original con la que nosotros, los hombres, fuimos creados en un principio con Adán y Eva. Y la conciencia hemos, por tanto, de hacerle caso. Hemos, por tanto, de no pecar contra la conciencia. Hemos, por tanto, de, si nos acusa, como hemos visto en el Salmo 32 o en el Salmo 51, confesar nuestros pecados. Porque el problema sería de resistirnos y de endurecernos en contra de las advertencias de nuestra propia conciencia, que entonces uno puede acabar, como dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, cuando dice que en los postreros días el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, y dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y está hablando de tener la conciencia cauterizada, es marcada, como marcada a fuego, ¿verdad? Y bueno, pues uno se entiende como que ha perdido toda sensibilidad, ¿no? Pero vemos que es porque a base de desoírla, pues de no hacerle caso, pues al final, pues digamos, uno pues deja de hacerle caso, u otros es que entienden la expresión cauterizada la conciencia como que está marcada a fuego, y está marcada a fuego, pero no por ello responden a su llamamiento. Hemos pues de seguir los llamamientos de nuestra conciencia cuando nos marca que estamos pues infringiendo algún mandamiento de la ley de Dios, para arrepentirnos. Y bien, pues esa obra, ese trabajo de la conciencia en el interior de David, pues vino a ser confirmado con la palabra, con la predicación, el anuncio de la palabra, que fue lo que hizo el profeta Natán. El profeta Natán, pues vemos que viene aquí y habla la palabra de Dios como profeta, pero lo hace por medio de una historia, y pues contó esa historia que en definitiva, en el fondo, es lo que David había hecho, ¿no? Pero era una comparación, era un símil. Entonces, pues contó la historia del hombre rico que tenía pues muchos ganados, muchas corderas, y entonces pues vino a visita de un hombre a su casa, y pues fue y le quitó la cordera al hombre pobre, la única que tenía, para dársela de comer a su visita, a su invitado. Bueno, pues eso es lo que había hecho David. El mismo tipo de maldad, la misma iniquidad, pues el mismo pecado, pero a otro nivel, en otras circunstancias, pero es lo mismo. Es la crueldad, ¿no?, de que tiene mucho para quitarle pues todo lo que tiene al que es
pobre, en este caso era Urías, o menos poderoso. Entonces, la crueldad, la arrogancia, la soberbia de, en este caso, David, ¿no?, para actuar así. ¿Y qué le llevó a esto? Pues, bueno, ya lo vimos, ¿no? Fue un día en el que David, pues en vez de estar combatiendo las batallas del Señor, estaba pues tranquilamente dormido hasta ya casi la caída de la tarde. Pues, lo que decíamos, la autoindulgencia, la molicie, el dejarse ir, ¿no? Por una parte, por supuesto, pero recordemos que en todo esto fue simplemente falta de temor de Dios. Él no tuvo el temor de Dios delante de sí, y esto le llevó a cometer ese pecado. Bien, pues entonces está la soberbia, está la arrogancia, está la crueldad de David en todo esto, pero fijémonos, es también la falta de temor de Dios. Cuando le contó Natán la historia, David se encendió el furor, versículo 5, en gran manera contra aquel hombre, y dijo: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová. Había puesto entonces David por una vez al Señor delante de sí, y es lo que él no puso delante de sí antes de haber cometido lo que había hecho. Él se llevó entonces de esa manera a identificar. Cuando Natán le dijo: tú eres el hombre, tú eres ese hombre, tú eres lo mismo, tú que dices que el otro es digno de muerte, pues tú eres lo mismo porque has hecho lo mismo. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Eso le llevó a identificarse. Y esto es otra cosa que también hemos de sacar de este pasaje para provecho, que hemos de intentar siempre leer la palabra de Dios en primera persona. Cuando leemos algo de la palabra de Dios, no estar tanto pensando en esto que dice aquí, le viene muy bien a fulanito o al menganito, sino que esto que leo aquí realmente está poniendo de manifiesto que la maldad de mi pecado y pues lo que hay dentro de mí. Es decir, no utilizar la palabra de Dios como un cristal para mirar a todo lo demás, sino darle la vuelta y utilizar la palabra de Dios para mirarse uno en ella. Tal como dice pues Santiago, ¿no? Cuando está hablando de la palabra de Dios, de la ley real, ¿no? Pues que no ha de ser como uno que mira en el espejo su rostro natural y después se olvida. Tenemos de mirar nuestro rostro natural en la palabra de Dios y después poner la palabra de Dios por obra. Bien, pues entonces, eso fue una de las razones por las cuales hizo eso. El pecado que cometió David, y este texto también nos dice otra razón por la cual David cometió ese pecado, porque dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? No tuvo temor de Dios, pero es que, ¿por qué fue eso también? Porque tuvo en poco la palabra de Dios. La consideró poca cosa. La dejó pues de considerar primeramente para sí mismo. Tuvo poco temor de Dios porque tuvo también poco temor de su palabra. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que la correcta actitud ante la palabra de Dios es lo que dice el profeta Isaías en el último capítulo de su libro: aquellos que tiemblan a mi palabra. El que tiembla a la palabra de Dios, el que tiene temor de Dios cuando está leyendo la Escritura, el que tiene temor de Dios y ve la gravedad, la solemnidad, la importancia de la palabra de Dios y de todo lo que ella dice, entonces vemos, eso le va a hacer que sea también pues como unas correas que lo sujeten
y que lo guíen también en esta vida. Bien, pues todo esto en cuanto al pecado de David, revisitado otra vez pues por Natán y por la historia que él le contó, que tuvo entonces la virtud, la gracia de Dios de llevarlo al arrepentimiento. Bien, pues fijémonos que podemos aprender aquí también en cuanto a la necesidad de a veces confrontar a los demás, de hacerles ver su lugar, su situación, lo que ha hecho. Y bueno, pues no es eso pues tampoco plato de gusto de nadie, y pues tampoco es algo que uno pues le guste hacer, ¿verdad? Pero por amor también a las almas es algo que se tiene que hacer cuando uno pues ve a alguien pues cometer un pecado, o alguno pues apartarse del camino de la verdad, como dice Primera de Juan o la Carta de Santiago, pues ir a hablarle claramente, pero para que pueda arrepentirse y volver otra vez a los caminos del Señor. Puedo ver una cosa, aquí también la sabiduría de Natán al hablarle. Él pues lo hizo hablando de una historia que en principio uno diría no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y qué me cuenta este hombre? Que me cuenta aquí de un hombre que tiene una corderita y que se la come. Quiero decir que él confrontó el pecado, pero también el Señor le dio la gracia y la sabiduría para saber hacerlo. Entonces, hemos de hacerlo, sí, pero hemos de también pedir al Señor gracia y sabiduría para, bueno, como hemos visto, para que las palabras que le vayamos a decir le lleguen al corazón y la persona pueda sentirse identificada y pueda ver también la gravedad de lo que ha hecho. Bien, pues como hemos dicho, todo esto en cuanto al pecado de David, que es revisitado, es amonestado por Natán. La segunda parte de este capítulo, la más importante, es en cuanto a la disciplina de David. La disciplina que recibe de parte de Dios. En los versículos 10 y 11 dice, primero versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Por cuanto acabaste con la vida de Urías, no se apartará la espada jamás de ti. Bien, pues esto fue una palabra no solamente para David, sino también para la casa de David. Y pensemos quién fue también el hijo de David, el Señor Jesucristo. Cuando está diciendo pues que la espada no se apartará de la casa de David, también está hablando del Señor Jesucristo. Y de hecho leemos en Lucas capítulo 2, versículo 35, cuando Cristo fue presentado en el templo. Dice que entonces Simeón pues le dio esta palabra a María. Dice que versículo 35. Les bendijo Simeón y dijo a su madre María, y aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Jesucristo, que era hijo de David, ¿verdad? María, que era también descendiente de David, como también lo era José por otra parte. Una espada también traspasó el alma de María. Entonces vemos aquí David, al humanarse, entró en la casa y en la familia de David, e incluso tomó para sí esta misma palabra y tomó, pues por lo tanto, el castigo de los pecadores. Él, por supuesto, sin pecado, pero voluntariamente tomó para sí el castigo, la maldición de la ley. Y dice en la Escritura esta increíble palabra, lo dice el apóstol Pablo, que él se hizo maldición. Tomó la maldición de la ley sobre sí.
¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, los que hemos puesto en Él nuestra confianza por su gracia y su misericordia. Estaba, por lo tanto, esta palabra sobre la casa, estaba, que se iba a extender por todas las generaciones, estaba la siguiente palabra en el versículo 11, para que se iba a cumplir en un futuro no muy lejano, cuando dice: he aquí, yo haré levantar el mal de sobre tu casa, tomaré tus mujeres que están delante de tus ojos, las haré a tu prójimo para que yacerá con sus mujeres a la vista del sol, y eso ya veremos, pues que no tardará mucho tiempo en cumplirse ya con alguien de la misma casa de David, incluso con su mismo hijo, Absalón. Ya veremos la revuelta de Absalón, el intento de golpe de estado de Absalón, rebelión contra su padre, y cómo eso se cumplió. La palabra para todas las generaciones, esta otra que iba a ocurrir con Absalón. Esto que en realidad estamos viendo aquí, en realidad pues iba a traer realmente iba a determinar incluso el futuro del pueblo de Israel, la división incluso entre Israel y Judá, el reino del norte y del sur. Pues en el fondo del fondo hemos de ver en este encuentro, en este pecado de David, su causa última, ¿no? Y bien, por lo menos en cuanto a la historia de los hombres, después está el decreto del Señor. Pero aquí vemos entonces cómo el Señor va a disciplinar y va a corregir y va a castigar cumplidamente este pecado. Pero por si fuera poco, en lo inmediato vemos el hijo que nació a David, de Betsabé. Al nacer, pues vemos que él también iba a morir. Vemos que el versículo 13 dice: ha remitido el Señor tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás, pero tu hijo ciertamente morirá. Él no había pecado. Él no había pecado, no había cometido ese pecado. Él era además hijo de simiente santa, de padres santos, que estaban en el pacto. Pero vemos que él murió por el pecado de los padres, o en este caso de David, el padre, ¿no? Entonces vemos los hijos también reciben por el pecado de los padres muchas veces. Los hijos son castigados en el lugar de los padres o juntamente con los padres, por los pecados de los padres. Los hijos de los creyentes reciben bendición en el pacto por ser hijos de creyentes. Pero los hijos de creyentes, pues también, por Dios considerar a los hijos juntamente con los padres en la cabeza, en la representación federal de los padres, ¿no? O los padres como representantes federales de los hijos ante él. Entonces los hijos también pueden recibir del pecado de los padres. Con todo y con eso vemos que David tenía esperanza en cuanto al futuro de su hijo, porque cuando dice en el versículo 23 se le comunican la muerte de su hijo, dice: ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. No son palabras de un desesperado, sino dice: yo me voy a reunir con él, yo voy a ir con él. Entonces vemos que él tenía la esperanza de encontrarse con su hijo en el cielo. ¿Y eso cómo puede ser? Si no es a través de la esperanza que da el pacto de la gracia para los padres. La esperanza que da el pacto de la gracia a los padres, aquellos hermanos que son hermanos bautistas, realmente no pueden, si son verdaderamente consecuentes con estas cosas, con sus mismos postulados, no pueden tener nunca, jamás, esta misma confianza. Otra cosa es que no sean del todo coherentes. Y yo creo que los hermanos bautistas, la mayoría pues hace profesión y hace gala y hace presunción de bautismo, de ser bautista, pero cuando llegan a este punto, la mayoría de ellos no son del todo coherentes. No son del todo coherentes. Y eso, pues bueno, aunque a lo mejor no lo admitan con la boca pequeña, pero eso confirma la doctrina bíblica del pacto de la gracia.
los hijos de los creyentes muertos en edad de inocencia, por así decirlo, aunque sean pecadores por naturaleza, en virtud del pacto de la gracia. Podemos tener esta esperanza firme, en virtud de las promesas del pacto del Señor, que no nos encontraremos en el cielo. Bien, pues en todo caso vemos la disciplina que dio Dios a David. David hizo una cosa, y con esto ya acabamos, ¿no? Que él, pues cuando estaba enfermo, él estaba pues llorando, suplicando, ayunando. El tiempo que tenía que ocupar para la comida, él lo dedicaba para la oración, estaba buscando el rostro del Señor. Y cuando le comunicaron la muerte del niño, pues entonces todo el mundo estaría pensando que ahora va a ser, si antes había sido así, pues ahora va a ser ya la catástrofe, él va a enloquecer, él va a morirse de pena. Bueno, no, pues él se lavó la cara, se ungió el rostro, fue a la casa de Dios y adoró. Entonces vemos que aquí nos enseña también la palabra de Dios en cuanto a la sumisión de nuestra a los planes del Señor, a su propósito para nuestras vidas y a su disciplina. Esto fue una disciplina del Señor, fue una disciplina correctiva. El Señor estaba mejorando de esta manera pues el alma de David, estaba puliendo y corrigiendo el pecado en su vida y haciéndolo también crecer en su gracia y en su conocimiento. Así, por lo tanto, vemos que, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, nos dice la palabra de Dios, pero tiene un fruto apacible. Al final, tiene un fruto apacible. Una de las sabidurías, pues, de los hijos de Dios en esta vida es ver a dónde está la vara del Señor en nuestra vida, a dónde ha estado, o puede seguir estándolo, para que aceptemos pues, la corrección del Señor con gozo, porque es muestra del amor del Señor, no de la ira, sino del amor del Señor correctivo para con sus hijos. Si no fuera así, no seríamos hijos de Dios. Nos dice, seríamos hijos bastardos, pero no hijos de Dios, porque Dios a quien ama disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Con todo y con eso vemos la bondad del Señor no se aparta de David. Le da un hijo que es Salomón, Gedidías, amado de Jehová, y le dio la victoria de Rabá, y no solamente de Rabá, sino de toda la nación de Amón, con lo cual pues no acabó la gracia ni la misericordia de Dios con David, y sus misericordias fueron nuevas para con él cada mañana, así como son con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor pues bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.